Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desciframos los secretos, revelamos los romances y analizamos cada detalle de esas series que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte que seguro les va a encantar, especialmente si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan ese romance de ensueño que nos dejó con el corazón roto cuando terminó? Bueno, hoy vamos a analizar los rumores que incendian las redes. ¿Reconciliación a la vista? Sí, lo oyeron bien. Los fans están enloqueciendo y nosotros también. Y no es solo por un simple rumor. Tenemos pistas jugosas, indicios sutiles y lo más importante, una información explosiva que podría cambiarlo todo. ¿Qué información? Pues prepárense porque hablaremos de la visita de la hermana de Kerem, y lo que ésta podría significar. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que aquí, en este canal, somos una gran familia. Así que si aún no son parte de ella, suscríbanse. No se pierdan ni una sola actualización, ni un chisme, ni un análisis de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un vídeo. Vamos a por ello. Hoy vamos a hablar del posible regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero para entender bien el contexto, tenemos que recordar la historia de amor que los unió, y para ello, vamos a remontarnos a la serie que lo inició todo. Asteriscos en Calcap asterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco como la conocemos en algunos lugares. Asteriscos en Calcap asterisco una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, es la serie que unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imagínense la escena, Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, es una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero. Pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío interpretado por el carismático Kerem, le retira la beca. Para solucionar este embrollo, Serkan le propone un trato insólito, fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Se imaginan la cantidad de situaciones cómicas y románticas que surgen de esa premisa? La serie es una explosión de química entre los protagonistas. La tensión inicial entre Eda y Serkan se transforma poco a poco en una atracción innegable. Sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero también se complementan a la perfección. Mientras Eda es impulsiva, soñadora y llena de energía, Serkan es metódico, reservado y adicto al trabajo. Juntos aprenden a ceder, a confiar y a abrirse a nuevas posibilidades. Y por supuesto, a enamorarse. Pero asteriscos en Calcap asterisco no es solo romance. También aborda temas importantes como la superación personal, la importancia de la familia y la búsqueda de los sueños. La serie está llena de personajes secundarios entrañables que añaden profundidad y humor a la trama. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, son un soplo de aire fresco, siempre dispuestas a apoyarla y a meterla en líos. Y los empleados de Serkan, Engin y Piril, le dan un toque divertido a la oficina. El éxito de asteriscos en Calcap asterisco fue arrollador. La serie se vendió a más de 80 países y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Y lo más importante, la ficción traspasó la pantalla. Los rumores de romance entre los protagonistas eran cada vez más fuertes y finalmente confirmaron su relación. Durante un tiempo vivieron un cuento de hadas que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder, la historia llegó a su fin. Su separación fue un golpe duro para todos los que creían en su amor. Y desde entonces hemos estado esperando pacientemente, anhelando una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la bomba que les prometí al principio. En los últimos días, los rumores de reconciliación se han intensificado debido a un acontecimiento que ha pasado desapercibido para muchos, pero que para nosotros, los detectives de las telenovelas turcas, es una pista clave: la visita de Melis Bürsin, la hermana de Kerem, a Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. Melis, quien siempre ha tenido una excelente relación con Hande, fue vista compartiendo tiempo con la actriz. Y aunque podría tratarse de una simple reunión entre amigas, muchos creen que hay algo más detrás. ¿Podría ser que Melis esté actuando como mediadora entre Kerem y Hande? ¿Estaría allanando el camino para una posible reconciliación? Las especulaciones están a la orden del día. Hay quienes dicen que Kerem y Hande nunca dejaron de estar en contacto y que a pesar de la distancia, siempre ha existido un cariño mutuo.
Otros, más escépticos, creen que se trata solo de una estrategia para generar titulares y mantenerlos en el ojo público. Pero, seamos sinceros, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? Su química es innegable y su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, vamos a analizar la situación con objetividad. Es importante recordar que después de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado vinculada sentimentalmente a otros actores, aunque ninguno de esos romances ha llegado a consolidarse. Y Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con diferentes mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación seria. ¿Podría ser que ambos estén solteros y disponibles para darse una segunda oportunidad? Es una posibilidad. Y la visita de Melis a Ande podría ser la prueba de que están explorando esa opción. Sin embargo, también es importante considerar que podrían ser solo amigos. Es posible que hayan logrado mantener una relación cordial después de su separación y que Melis simplemente esté apoyando a Ande en algún proyecto personal. En cualquier caso, la noticia de la visita de Melis ha reavivado la esperanza de los fans y ha generado un debate apasionante en las redes sociales. El hashtag #Anker se ha convertido en tendencia mundial y los fans están compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la posible reconciliación. Pero, ¿qué ha estado haciendo cada uno desde la separación? Ande, convertida en un icono de la moda y belleza, ha continuado su carrera actoral con proyectos ambiciosos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su participación en campañas publicitarias de marcas prestigiosas también ha incrementado su popularidad a nivel global. Por su parte, Kerem ha explorado nuevos caminos en su carrera, incluyendo proyectos internacionales y la producción de contenido. Se ha rumoreado su participación en series y películas fuera de Turquía, lo que demuestra su ambición de expandir sus horizontes profesionales. Esta dedicación a sus carreras individuales, lejos de alejarlos, podría haberles proporcionado la madurez necesaria para afrontar una segunda oportunidad en el amor. Quizás el tiempo separados les ha permitido crecer y valorarse a sí mismos, lo que podría traducirse en una relación más sólida y consciente. Ahora bien, la visita de Melis no es la única señal que ha alimentado los rumores. Fans observadores han notado interacciones sutiles en redes sociales, como me gusta estratégicos y comentarios velados en publicaciones de amigos en común. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que hayan coincidido en los mismos lugares sin ser fotografiados juntos, manteniendo un perfil bajo para evitar la atención mediática. Estas pequeñas pistas, aunque no definitivas, han sido suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los seguidores de Anker. Otra fuente de especulación proviene de allegados a la pareja, quienes, aunque mantienen silencio oficial, han dejado entrever que la relación entre Ande y Kerem siempre fue especial y que existe una conexión profunda que va más allá de un simple romance. Nunca dejaron de preocuparse el uno por el otro, comentó una fuente anónima cercana a Kerem. Hay un cariño genuino que es difícil de ignorar. Este tipo de declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas como una confirmación indirecta de que la puerta a la reconciliación no está completamente cerrada. Dejando a un lado el análisis exhaustivo de las señales y los rumores, es importante recordar el impacto cultural que tuvo la relación entre Ande y Kerem. No solo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, sino que también inspiraron a miles de personas alrededor del mundo a creer en el amor verdadero. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturó la imaginación de una generación que se identificó con su química, su pasión y su autenticidad. La idea de una reconciliación no solo despierta el deseo de verlos juntos nuevamente, sino que también representa la posibilidad de revivir esa magia y ese optimismo que tanto inspiraron. Ahora bien, dejando a un lado el tema Anker, quiero hablarles de otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar por sus intrigas amorosas y giros inesperados, ***1** o ***Amor 101***. Aunque no está directamente relacionada con Kerem y Ande, esta serie de Netflix también nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo las conexiones pueden perdurar a través del tiempo. ***101** nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar su expulsión del colegio. Para lograrlo deciden unir a su profesora favorita, Burcu, con un nuevo profesor de baloncesto, Kemal. Pero como suele suceder, los planes no salen como se esperan y los estudiantes terminan aprendiendo más sobre el amor y la amistad de lo que jamás imaginaron.
La serie es un retrato honesto y conmovedor de la adolescencia, con sus inseguridades, sus sueños y sus desafíos. Los personajes son complejos y realistas, y sus relaciones están llenas de matices. Ask 101 explora temas como la identidad, la rebeldía, la presión social y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Y por supuesto, el amor juega un papel fundamental en la vida de estos jóvenes. La serie es un viaje emocional que te hace reír, llorar y reflexionar. Y al igual que en Calcap Masterisco, te recuerda que el amor puede surgir en los momentos más inesperados y que las conexiones pueden perdurar a través del tiempo. Aunque Ask 101 es una serie más enfocada en el público juvenil, también puede ser disfrutada por adultos que se identifiquen con los temas que aborda. Y al igual que en Calcap Masterisco, el elenco joven es talentoso y carismático, lo que contribuye al éxito de la serie. En ambas series, la autenticidad de las emociones y la complejidad de las relaciones son elementos clave que conectan con el público y generan un impacto duradero. Volviendo a Hande y Kerem, la presión mediática y la atención constante de los fans fueron, según algunas fuentes, factores que contribuyeron a la ruptura. Vivir bajo el escrutinio público puede ser abrumador y desafiante, especialmente cuando se trata de una relación personal. La necesidad de mantener una imagen perfecta y la dificultad para tener privacidad pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Si la reconciliación es posible, es probable que Hande y Kerem hayan aprendido a gestionar mejor la atención mediática y a proteger su intimidad, creando un espacio seguro para que su relación florezca. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué podemos concluir sobre la posible reconciliación de Kerem y Hande? La verdad es que en este momento todo son especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero la visita de Melis a Hande es, sin duda, una pista intrigante que ha reavivado la esperanza de los fans. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande deciden darse una segunda oportunidad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, reviviendo los momentos mágicos que compartieron y soñando con un final feliz. Y, quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. Mientras tanto, les invito a que me dejen en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué otras series turcas conocen que hayan tenido romances similares fuera de la pantalla? Quiero saber sus opiniones. ¿Han visto señales que nosotros hemos pasado por alto? Compartan sus teorías. Antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está dedicado a todos ustedes, los amantes de las telenovelas turcas. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Porque en el mundo de las telenovelas, todo es posible. Adiós.